En estos últimos días se había hablado de una presunta conspiración que había sostenido César Villanueva, el primer ministro, en contra de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, para analizar un poco la coyuntura y las palabras dadas por el jefe de Estado respecto a esto, estamos aquí en nuestros estudios ahora mismo con el analista político Miguel Antezana. Esta coyuntura política, ¿qué es lo que refleja? ¿Qué es lo que se vive dentro y fuera del mismo? Para conversar sobre esto, el señor Miguel Antezana. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que viene aconteciendo? Martín Vizcarra sale, pone el pecho por el premier César Villanueva, señalando que no es un conspirador, sino que más que todo ha sido un tema de convicción política que lo ha hecho pública, por lo tanto no es conspiración. Y que además señala que él, hasta el momento, hasta el último momento, antes de la salida de Pedro Pablo Kuczynski, él ha sido leal a la investidura presidencial. Su opinión, señor Antezana. Sí, yo creo que era de esperarse la respuesta del presidente. No podría ser de otra manera que defender al presidente del Consejo de Ministros. Y yo creo que en este momento ya comenzar a hablar algo que pasó. Ciertamente que el presidente del Consejo de Ministros, Villanueva, en su momento declaró ante medios que él nunca asumiría un cargo. Claro, pero como que este tema como que viene un poco tarde, ¿no? Exacto, está fuera de contexto en este momento ponerse a hablar de conspiraciones, de cosas que sucedieron cuando además ya estamos en un nuevo gobierno. Claro. Y por supuesto que asumiendo en el extremo de que eso fuera verdad, y que va a afectar el gobierno. Eso no tiene que ver nada con el actual gobierno porque se sucedió por una forma democrática establecida en la Constitución. Y el presidente de la República tenía todo el derecho de nombrar a Villanueva como presidente del Consejo de Ministros y él de aceptarlo, a pesar que por supuesto que él declaró ante medios que él nunca asumiría un cargo público. Exactamente, pero él luego sorprendió asumiendo como primer ministro. Sin embargo, es una situación de inmadurez política de Martín Vizcarra para una investidura del alto cargo que él tiene, terminar cediendo ante la presión mediática por estas preguntas de conspiración, deslealtad o no. ¿Cómo lo percibe usted la conducta del jefe de Estado? Yo creo que ahí en realidad lo que hay que ver es la falta de acompañamiento y asesoría en comunicación del presidente Vizcarra. ¿Por qué? Porque un presidente de la República no debe estar en el papel de estar recorriendo medios y estar dando declaraciones y entrevistas. Como que se está sobreexponiendo. Exactamente. Entonces, eso lo pone a merced de que cualquier persona que lo entreviste le haga preguntas de todo tipo, incluyendo esta del presidente del Consejo de Ministros, cuando pasó esto ahí hace más de semana, varios meses. Entonces, yo creo que ahí quizás el presidente Vizcarra no está recibiendo la asesoría adecuada para decirle que él está bien cuando haga sus visitas, exposiciones, cuando quizás pueda tener o programar un encuentro con la prensa cada 15 días, una vez al mes. Pero él no debería estar en este recorrido que está haciendo por medios, que comienza a afectarle y por supuesto lo pone digamos que a merced del entrevistador, que le puede preguntar cualquier cosa. Políticamente se está exponiendo demasiado el jefe de Estado ante cuestionamientos como eso que pueden terminar a otro punto que hasta debilite la imagen de gobierno que él tiene con un respaldo bastante apreciable. Yo creo que podría exponerse. Todavía no podemos tampoco hablar que estamos en una situación crítica. Yo creo que estos son momentos precisamente para ponerle las alarmas adecuadas para que no siga en este plan de recorrido de medios, porque él es estadista, él es el jefe de gobierno, él es el cargo principal a nivel estatal en el Perú. Por lo tanto, él no debe estar precisamente declarando de cualquier cosa de que cualquier persona se le ocurra preguntarle. Él precisamente por el papel que cumple debería estar ocupado en otro tipo de cosas y declarar otro tipo de momentos para no precisamente exponerse a este tipo de situaciones. Sin embargo, el tema de conspiración termina saltando a la luz, como mal que bien la actitud o la poca asesoría en comunicaciones que pueda tener el jefe de Estado en estos momentos, lo cierto son las palabras que termina diciéndolo. Exacto. Entonces, se le termina jalándole la lengua y exponiéndose mucho más. En el tema de la conspiración, por ejemplo, que para muchos hasta cierto modo parece sospechoso, César Villanueva termina promoviendo la segunda vacancia, y en esa promoción de segunda vacancia sale la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y finalmente sale Villanueva asumiendo como primer ministro. Y cuando precisamente tú estás en una entrevista y te colocan una palabra tal cual como se la colocaron, conspiración, y entonces tú generas todo un discurso alrededor de esa palabra. Fíjate que cuando tú simplemente marcas distancia y tú dices que no se puede hablar de conspiración porque no hubo conspiración y se acabó, se acabó. Entonces, hablar sobre este tema, sobre algo, repito, que ya pasó hace varias semanas, y es más, ¿tú crees que en este momento el presidente o el presidente del Consejo de Ministros va a admitir que hubo conspiración? Y si hubiese habido conspiración, ¿hay forma de demostrar que esta hubo?
Entonces, yo creo que estamos hablando y tratando de generar una situación que no le conviene para nada, no solo al gobierno, sino a la gobernabilidad en general. Pero que además Martín Vizcarra termina exponiendo no solamente su investidura como presidente, sino también que expone a su primer ministro. Innecesariamente. Innecesariamente. Porque ahora la prensa va a tener que irse tras César Vallejo a preguntarle sobre el tema de la conspiración. Y lamentablemente, si este tema sigue sobre el tapete en los próximos días y se sigue con la palabrita conspiración, entonces vemos cómo ingenuamente se ha creado un tema, o el propio presidente ha creado un tema para comenzar a torpedearlo. Y terminará esta palabra conspiración terminará enquistándose la mente del ciudadano. En la medida que el tema siga en medios y precisamente no se haga un corte rotundo, yo creo que pudiera seguir. Ojalá que no. Ojalá, como te digo, que aquí se maneje profesionalmente este tema y que se zanje de una vez por todas, porque en realidad no le hace mucho favor al gobierno, ni siquiera también al estado en que estamos. Estamos en una cierta paz política, lo creo que es bueno, saludable. Además, cuando tenemos también otras noticias económicas que nos están ahorita removiendo el piso. Entonces yo creo que hay que zanjar rápidamente esto. Señor Miguel Antezana, sin embargo, en torno a lo que ha dicho el jefe de Estado Martín Vizcarra, hay algo que sí me generó bastante controversia y que era un secreto a voces, por ejemplo, el enfrentamiento, el choque político que hay entre tanto Vizcarra como la entonces segunda vicepresidenta Mercedes Araoz. O sea, hay ese choque político. Se comentaba eso desde campaña, por ejemplo, cuando había un tema de resistencia de Mercedes Araoz por el tema de la presencia de Martín Vizcarra como primer vicepresidente, pero que ahora el mismo Vizcarra exponga una coyuntura como esta de estabilidad política y termine diciendo que en su momento la vicepresidenta Mercedes Araoz terminó pidiendo su renuncia, termina una vez más existiendo, confirmándose ese choque que hay entre ambos. Y aquí dos elementos, ¿no? Primero, insistimos, volvemos que ahí se ve que no hay un acompañamiento profesional del presidente para que sepa qué decir y no decir. Segundo, esta situación de distancia, digamos, entre la segunda vicepresidenta y el ahora presidente Vizcarra, como tú dices, es conocida. Y de hecho, ella se mantuvo al margen desde que asumió el mandato el presidente Vizcarra. Vimos sus posiciones, vimos sus gestos, vimos las pocas declaraciones. Y yo creo que inclusive, utilizando un término que utilizó el presidente Vizcarra, ella se metió en la congeladora desde que asumió el mandato Vizcarra. Y yo creo que es de alguna manera la misma congeladora que le mandaron a Vizcarra. Entonces claro, yo creo que ella solita se metió en la congeladora y yo creo que es bueno, que es prudente, porque si hay un distanciamiento y eso no va a poder ser superado, entonces mantener por lo menos la distancia para que esto no afecte al Poder Ejecutivo. Mientras se mantenga esta situación así, muy bien. Insisto, de nuevo está el error del presidente Vizcarra de colocarlo sobre la mesa. Y nos pone ese tema que traemos a colofón. Por ejemplo, cuando menciona el presidente de la República, sí, dice, me pidió que renuncie, en referencia a Mercedes Araoz. Dice, pero yo le dije, Meche, encima revela una conversación que tendría que estar entre ella y él, nadie más. Dice, revela la conversación, Meche, con la confianza que nos tenemos, este tema lo trato con el presidente. Y yo viajé y hablé con el presidente, en ese punto hubo una discrepancia con ellos. O sea, como que le hace un lado, no te metas en el tema. O sea, una vez más ratifica la crisis, la de comunicación o de acuerdos o de coincidencias o de aceptación mutua en el tema de gobierno. Y Mercedes Araoz sigue siendo vicepresidenta. Y un presidente de la República no se puede poner a estar en este, no sé, chismes. Básicamente. ¿Se podría decir que es una actitud de chisme? No sé, pues te digo, no le veo ningún sentido a que se ponga en este momento el presidente a contar este tipo de situaciones. Por eso, señor Antezana, que comienza a comentar, a contar temas internos, es un chisme. Además, no estamos hablando de tú y yo o de unos amigos, estamos hablando del presidente de la República y la segunda vicepresidenta, ahora primera vicepresidenta, claro. Entonces, yo me pregunto, ¿tiene sentido, tiene alguna utilidad que se digan estas cosas en los micrófonos de televisión y que generemos, no digo que una crisis, insisto, pero generemos una comidilla de todo este tema? Es innecesario, yo creo que de verdad que ha sido muy mal manejado. Por eso le digo, y ojalá que quede hasta ahí. Por eso le digo, es un tema de ingenuidad, inmadurez, más que inmadurez, ingenuidad política de Martín Vizcarra para exponerse de esta forma. No, yo creo que falta... Y exponer a personas que tendrían que ser su principal soporte político, a la primera vicepresidenta, que es ahora, Mercedes Araoz, y al primer ministro, exponerlos en estas conversaciones ante medios de comunicación. No, yo creo que falta asesoría profesional, porque un presidente de la República, así como un gerente general, un presidente del directorio de una empresa, no lo sabe todo.
Y por eso tienes asesores y gente que te acompaña para que te ayude en ciertos temas. Y en el tema de comunicación gubernamental, lamentablemente en el Perú tenemos una muy mala comunicación gubernamental. Tenemos una actitud netamente de medios, relación mediática a nivel gobierno. Entonces, por este tipo de situaciones es que pasan errores garrafales como este del presidente y que ha dicho cosas precisamente por no contar con alguien que le diga esto sí, esto no se dice, mejor, no sé, pasa la página, etcétera. Sí, ahora, después de esos comentarios de Martín Vizcarra, ¿en qué podríamos terminar políticamente en la relación que existe entre Mercedes Arauz y el presidente de la República? Porque yo, periodista, lo primero que haría sería correr a Mercedes Arauz y decirle lo que ha dicho. Claro, es que el presidente Vizcarra ha dicho eso sobre la conversación que sostuvo, que usted le pidió que renuncie y que le dijo que no converse ese tema contigo. O sea, lo primero como periodista lo que hago es eso, me voy directamente donde ella y termino agranando mucho más el problema. Y ahí quizás, a ver, asumiendo que pueda funcionar la comunicación por un momento bien, yo como presidente de la República le digo a Mercedes Arauz, mira, dije esto, por favor terminémoslo, si te buscan, di que esto ya pasó y se acabó. Pero como tú dijiste, cualquier periodista va ahora, busca a Mercedes Arauz, le pregunta qué pasó, vamos a hacer... Y les termina jalando la lengua a todos. Y generamos una telenovela por alguna declaración fuera de lugar. Entonces yo creo que ojalá se zanje esto rápidamente, que sirva como experiencia, como aprendizaje para que entonces el presidente no esté declarando a cuanto miedo sea y sobre cualquier tema, porque él es el presidente de la República. Y además en un contexto social, político que vivimos, como que distrae la opinión pública también los comentarios del presidente de la República. Mira, yo no sé si distrae, porque la gente está muy pendiente de lo que va a hacer Vizcarra y lo que debe hacer. Y en estos últimos días se han hecho una serie de movidas a nivel económico, como tú lo mencionabas antes, sobre el tema del impuesto y todas las medidas tributarias, que eso tiene mucha más importancia que esta conversación o estos dichos de lo que dijo Mercedes Arauz, no lo dijo Villanueva. Yo creo que hay temas mucho más importantes sobre la política, a nivel nacional, sobre el manejo económico y las perspectivas de crecimiento, que estar hablando de estos temas muy puntuales, que como te digo, insisto una vez más, ojalá se zanje rápidamente y no tengamos toda la semana hablando de este tema y que surjan otras declaraciones. Yo creo que en la medida que el presidente Vizcarra se ponga a trabajar sobre la marcha, en hechos, mostrando resultados, yo creo que la gente le va a prestar más atención a su labor como estadística, que lo que dijo en un programa de televisión. Incluso, y para cerrar ese tema, también recuerdo la expresión cuando señala una especie de reclamo que Pedro Pablo Kuczynski le había hecho en torno a la renuncia que iba a hacer y que también le combinaba, pareciera ser, a que renuncie. Porque él señala, por ejemplo, le dije al presidente, también expone Pedro Pablo Kuczynski, lo que más quisiera es que termine su mandato, estoy para respaldarlo hasta que termine, pero si en caso, por un factor que está establecido en la Constitución, no puedo renunciar. Entiendo que no es una falta de lealtad, es una responsabilidad que tengo con el país, como que desliza la posibilidad que también a la interna le estaban acusando de desleal, como en medios de comunicación incluso se había filtrado esa información. Y eso era muy conocido, ¿eh? Todo eso era muy conocido. Pero no se conocía la conversación que tenía Vizcarra con Mercedes Arauz, que tenía con Pedro Pablo Esos detalles no se conocían, pero se sabía que había divergencias, se sabía que no había una sola posición entre los vicepresidentes. Insisto, yo creo que volver a traer semanas después, casi meses, este tipo de detalles no le hacen daño al país y de verdad que no sirven para nada. Y termina exponiéndose bastante, porque fíjese, hay un comentario en Exitosa Go, los quienes nos están siguiendo, Crisólogo Condori comenta, Vizcarra sube la luz, gas, la gasolina, los combustibles. O sea, los comentarios que termina haciendo, terminan exponiéndose, más lo que viene pasando, es como que se está generando una bomba de tiempo a sí mismo. Como que se está dinamitando solo su gobierno. No creo que lleguemos a ese extremo de decir, pero quizás no está manejando adecuadamente los mensajes de acuerdo con las coyunturas. Pero, señora Antesana, la percepción de la población termina siendo contraria a la imagen que Vizcarra en su momento comenzó a generarse. Y asimismo se está haciendo un desmedro en su propia imagen. Pero ojo, recordemos que hace un momento lo dijimos, en la medida que este tema esté en medios y se siga ventilando, en realidad ciertamente que él creó este tema para que esté. Ahora, que llegue esto a debilitar el gobierno por unos dichos o entredichos, como te digo, ya sería porque hay una intencionalidad de algún sector. Que la población diga que el gobierno va a caer o es débil simplemente porque están hablando... Eso sí es una exageración. Exactamente, ahí estamos en exageración. Por eso digo que en la medida que el presidente Vizcarra se mantenga haciendo cosas
y atacando los problemas que estamos teniendo como nación desde hace año y medio, yo creo que ahí se va a mantener el apoyo que todavía tiene a nivel de encuestas. Pero ahí tenemos también un tema bastante interesante con la cultura peruana de nosotros como población, que pasa del amor al odio así, en un tris. Pasó, por ejemplo, con Pedro Pablo Kuczynski al inicio de su gobierno, se recordará usted cómo es que bajó del 60, 40, 20% y terminó bastante criticado, pero así en menos de un año pasó. Por eso le decía que con las actitudes que el presidente Vizcarra está teniendo, pareciera que así mismo se está dinamitando y que si esto, como dice usted, no se corta, pronto puede explotar en la cara y ahora sí generarse una crisis política en su contra. Si él continúa con estas declaraciones, él estaría generando una crisis. Por eso insisto, no hablar que en este momento está dinamitándose, no hay. Que él siga con el tema ya sería no solamente ingenuo, sería bastante torpe en hacerlo. ¿Ok? Entonces, si él zanja este tema y zanjamos y los medios no siguen con esto, perfecto. Él debería aprender de esto, que sea un aprendizaje. Pero los medios van a seguir con eso. Bueno, esperemos, como te digo, que lo pueda cortar. Él tiene que tener un aprendizaje de esto para no ponerse a declarar cualquier cosa. A ver, que es una comidilla que el mismo Martín Vizcarra, el jefe de Estado, termina haciendo, o sea, termina generando. O sea, si expone a su vicepresidenta, expone a su primer ministro, lo que va a generar es que esa información termine haciéndonos una bola de nieve y genere mucha más atención de los medios de comunicación. Y eso que estamos discutiendo, él debería saberlo. Por eso te digo, ahí le falta esa asesoría para que le diga, presidente, córtelo. Presidente, silencio. Así como estamos conversando y detrás de cámara puede tener un asesor que le esté haciendo señas. Hey, tranquilo, hasta ahí. Eso parece que le falta. Porque entonces en una conversación televisiva, un programa visto, que va a estar a nivel nacional, que va a estar en redes, que los periodistas van a seguir porque él es el presidente de la República, tienes que tener muchísimo cuidado de lo que declaras, de lo que cuentas, de lo que no cuentas. En este momento eres el presidente de la República. Que hace 10 años te pasó algo, si no te afecta como presidente de la República, lo puedes conversar. Pero si es un tema álgido que alguien puede agarrar para generar, como tú dijiste, una bola de nieve innecesaria, ten cuidado. Ese tipo de cosas es el que tiene que tener mucho cuidado para no generar crisis o inclusive autobombas, ¿no?, de tiempo que en algún momento le pueden afectar. Exacto, a ver si en Palacio de Gobierno terminaron grabando la entrevista para que le alcance al presidente Martín Vizcarra sobre estas recomendaciones que está haciendo usted. Ojalá. Bien, señor Miguel Antezana, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Bien, vamos rápidamente a la pausa, siendo las 6 de la tarde con 31 minutos. Pausa y volvemos, estamos Exitosas Noticias, edición sábado.